Bien, les decía entonces, vamos a centrarnos, la Ley Orgánica de Integridad Pública es más extensa, aborda temas de contratación pública, otros temas diversos, pero hoy en este webinar para sacar el mayor provecho posible, nos vamos a centrar en el tema estrictamente laboral. Y no quiero que este webinar, este pequeño conversatorio, digamos, termine solo en una lectura o explicación de lo que dice la ley, que a la final todos ustedes podrían descargar en internet, sino quiero en la parte final conversar en un poquito sobre cuál es el escenario para ustedes como servidores públicos en caso de que lleguen a ser víctimas de algún tipo de arbitrariedad. Esta ley, en sus reformas, creo que el principal peligro que significa o que representa para los servidores públicos es precisamente eso, que se abre un campo para la arbitrariedad, para la subjetividad en gran parte de los procesos de evaluación sobre todo, y es importante que ustedes como servidores públicos sepan qué hacer si aquello me llegase a pasar. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a dar inicio. No soy mucho de copiar textualmente lo que dicen las normas, pero sí quisiera dar lectura primero de lo que nos dice el artículo 1 de esta ley llamada Orgánica de Integridad Pública, en la cual se nos establece cuál es el objeto de esta norma y se nos dice que lo que busca la presente ley es regular todos los aspectos de la integridad en la gestión pública con el objetivo de erradicar la violencia, la corrupción en todos los cargos y funciones públicas, mejorar la eficiencia del sector público y fortalecer el tejido social, financiero y económico de las y los ecuatorianos, garantizando que los bienes y servicios públicos satisfagan sus necesidades. Busca sin duda alguna regular aspectos de integridad en la gestión pública. Por ende, al hablar de función pública, el legislador en la Asamblea Nacional ha decidido hacer importantes reformas en la Ley Orgánica de Servicio Público, que es la norma aplicable para los servidores públicos. Y es por eso que vamos nosotros hoy a revisar qué no más, es decir, en base a qué aspectos ha cambiado hoy la Ley Orgánica de Servicio Público. Antes de pasar a ese análisis y ver qué cambios tenemos, qué novedades existen en cuanto a la LOCEP, es importante entender quiénes son los sujetos a los cuales les serán aplicables estas disposiciones. Y el artículo 3 de esta norma señala que están sujetos a las disposiciones de la presente ley todas las personas naturales que bajo cualquier modalidad de vinculación jurídica trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público, sin importar la denominación, nivel jerárquico o régimen laboral aplicable. Aquí una pequeña anotación, un pequeño paréntesis. Si tú eres servidor público, puedes darte cuenta que no importa el régimen laboral en el cual te encuentres, no importa la modalidad de vinculación jurídica que tengas, es decir, si tienes un contrato de servicios ocasionales, si tienes un nombramiento provisional o un nombramiento definitivo, en cualquiera de estos escenarios, vas a ser un sujeto obligado y al cual le resultarán aplicables cada una de las disposiciones de la Ley Orgánica de Integridad Pública y por ende las reformas que se han hecho a la Ley Orgánica de Servicio Público. También en el artículo 13 habla que toda persona natural o jurídica que a cualquier título mantenga una relación directa con entidades del sector público para la ejecución de recursos públicos, la provisión de bienes o servicios, el cumplimiento de contratos, la participación en procedimientos administrativos o el ejercicio de derechos u obligaciones derivados de normas legales o reglamentarias. Es decir, también si tú eres proveedor del Estado, por eso es que esta ley habla de aspectos relacionados a las compras públicas, a la contratación estatal. Y finalmente nos dice las demás personas naturales o jurídicas cuya actuación está sujeta por disposición legal expresa al cumplimiento de deberes, transparencia y responsabilidad frente a la administración pública. De forma general, les puedo decir
que estas reformas que plantea la Ley Orgánica de Integridad Pública, por regla general, son aplicables en cualquier institución pública o empresa en la cual exista mayor participación por parte del Estado. ¿Sí? Vamos ahora a contarles un poco a ustedes cómo desarrollaremos este webinar y cuáles son los aspectos en los que voy a centrar mi explicación respecto a las reformas laborales que se han planteado. Primero, vamos a revisar los cambios que se han dado en esta Ley Orgánica de Integridad Pública respecto al concepto tradicional que existía sobre la estabilidad laboral. Antes siempre cuando revisábamos la LOCEP, quienes quizás son abogados y se encuentran también en este webinar, o como tal, los servidores públicos siempre han sabido anteriormente que un nombramiento definitivo genera una estabilidad absoluta. Mas, sin embargo, a partir de estas recientes reformas, podemos ver que el concepto de estabilidad en la Ley Orgánica de Servicio Público ha sido mutado. Es un concepto que ha cambiado y ahora la definición adecuada sería la de estabilidad laboral condicionada, ya que por más de que tengamos un nombramiento definitivo, podemos enfrentar varios retos conforme al nuevo sistema de evaluación de desempeño y a las pruebas de confianza que se han establecido a través de estas reformas. Por eso es que uno de los temas más álgidos, que más ha preocupado, que más ha causado incertidumbre, es justamente ese, y es por donde vamos a empezar este webinar, revisar qué tanto ha mutado, qué tanto ha cambiado esta estabilidad laboral absoluta que antes tenía un servidor con nombramiento definitivo, qué retos enfrenta ahora ese servidor que tiene un nombramiento definitivo, pero que sabe que ahora existe un sistema de evaluación de desempeño semestral que ha implementado cambios radicales y estas famosas pruebas de confianza que ahora se aplicarán en toda institución pública. Me interesa entonces explicar las reformas, el contenido de las mismas, pero también cómo estar preparados en caso de que nos llegue a suceder aquello, en caso de que nos califiquen como insuficiente y nos quieran, por ejemplo, seguir un proceso de sumario administrativo para ser destituidos. Otro punto que vamos a tratar en esta noche es acerca del nuevo proceso para los sumarios administrativos. Ojo, esto es importantísimo y un tema que he visto en redes sociales y también en internet, en artículos, no se le ha dado la importancia que amerita a este nuevo cambio, porque la autoridad que juzga los sumarios administrativos ahora cambia y eso para mí representa un riesgo enorme a la imparcialidad. Vamos también a debatir ese tema, hablaremos también de los cambios sobre la figura de supresión de puestos y los cambios respecto a las políticas de reingreso al sector público luego de que un servidor haya salido, sea con una supresión de puestos, la figura de retiro voluntario, una venta de renuncia, siempre que cobren una indemnización, ahora las políticas de reingreso también se han visto modificadas. Hablaremos sobre los cambios que han sufrido los contratos de servicios ocasionales y los nombramientos provisionales. Ambas figuras contractuales hoy también enfrentan un escenario nuevo, un escenario de incertidumbre y hoy vamos a analizarlo. Hablaremos de las comisiones de servicio, figura que también enfrenta un cambio, sobre todo respecto al sistema de evaluación de desempeño, la compensación por jubilación que ahora contempla un requisito de edad y hablaremos de mecanismos de protección, como tú, si eres servidor público, puedes de cierta forma estar alerta, estar preparado y que si te llega a pasar un escenario conflictivo en donde, por ejemplo, tu evaluación de desempeño semestral sea insuficiente la calificación, ¿qué puedes hacer al respecto? ¿Sí? Me interesa entonces explicar qué hacer si llego a ser afectado por uno de los temas que hoy trataremos, de estas reformas que se han planteado. Vamos a empezar con lo primero que les ofrecí y creo que el tema más álgido
el tema más controversial y que más polémica ha levantado respecto a la Ley Orgánica de Integridad Pública. Vamos a hablar sobre los cambios en la estabilidad laboral para quien ya tiene un nombramiento definitivo. Repito, no voy a concentrarme ahora mucho en el análisis de nombramientos provisionales y contratos ocasionales, si bien a ellos también les es aplicable el sistema de evaluación de desempeño. Primero quiero partir de la idea y que ustedes se concentren en este momento en aquellos servidores que tienen nombramiento definitivo, ¿sí? Y por eso aquí como un primer ítem les he puesto en las láminas que comparto en pantalla que anteriormente la Ley Orgánica de Servicio Público reconocía una estabilidad absoluta a los servidores públicos con un nombramiento definitivo. Estabilidad que por supuesto había ciertas causas legales por las cuales podía terminar y que hoy continúan existiendo, como por ejemplo el sumario administrativo, la supresión de puesto, figuras no nuevas, al contrario, figuras que ya existían, pero que podían proceder en determinados casos. Y hoy vemos que las causales por las cuales se puede iniciar, por ejemplo, un sumario administrativo o una supresión de puesto aumentan. Aquellos parámetros, aquellas causas legales por las cuales me pueden aplicar esta figura, hoy se aumentan. Y sobre todo, este procedimiento de aquí, llamado sumario administrativo, un procedimiento que se entiende ha sido creado cuando yo cometo una falta grave como servidor público. Soy consciente de que he faltado a la moral, he faltado quizás con mi falta de probidad en mi puesto de trabajo, faltas graves en general. Sabemos que puedo ser destituido a través de un procedimiento reglado en donde se respete mi derecho a la defensa y mi derecho al debido proceso. Hoy inclusive las reglas de juego de este sumario administrativo se modifican y eso es algo que analizaremos a detalle porque creo que aquí, digamos, hay que unir los dos conceptos. La estabilidad laboral que antes estaba un poco más firme, podemos decir en la LOCEP, hoy vamos a ver que se debilita y pasa a ser una estabilidad laboral condicionada, que cada 6 meses de nuevo yo tendré la incertidumbre de mantengo o no mantengo mi nombramiento definitivo. Por eso digo, es una estabilidad laboral condicionada, ¿sí? Pero el problema, sobre todo, radica en que el procedimiento llamado sumario administrativo, con el cual se puede destituir a un funcionario que tenga nombramiento definitivo, hoy también cambia. Es decir, las reglas de juego y el juez, es decir, la autoridad, en realidad no es un juez como lo conocemos, no es un órgano jurisdiccional, sino me refiero a la persona que juzga. Hoy vamos a ver que es la misma autoridad que determina si es que he cometido falta grave. Es algo súper álgido, súper controversial que lo vamos a conversar a detalle. Pero bueno, primero me interesa retomar la idea en lo que estamos ahora. Hoy, les he puesto aquí, la Ley Orgánica de Integridad Pública plantea un nuevo concepto de estabilidad laboral para la función pública. En sus múltiples reformas a la LOCEP que vamos a ir revisando, observaremos que ahora existe una estabilidad condicionada. Ojo, este término condicionada no es que yo me he inventado o que se me ha ocurrido por explicar de mejor manera el concepto, no. Expresamente la Ley Orgánica de Integridad Pública utiliza esta frase, nos habla estabilidad condicionada a evaluaciones semestrales y a pruebas de confianza. Dos cosas distintas. Ojo con eso. Una cosa son las evaluaciones semestrales de desempeño y otra distinta las pruebas de confianza. Vamos a partir. Habrá gente seguramente conectada a este webinar. Estamos ya más de 200 personas. Agradezco mucho a todos quienes se han conectado. Lastimosamente la transmisión en Facebook falló, pero aquí en Zoom igual estamos un buen número. Les decía, mucha gente quizás piense por el nombre de esta nueva ley que la intención es positiva, la intención es buena, porque si nosotros leemos los considerandos de esa ley
intentamos entender el espíritu del por qué se creó esta norma, podemos quizás tener la idea de que el objetivo es mejorar la transparencia y el desempeño en el sector público. Sin embargo, el nombre, puedo decir, con experiencia ya de varios años como abogado. Mi especialidad es el derecho laboral, también me dedico al derecho migratorio, pero sin duda alguna mis especializaciones, mis maestrías son en el ámbito del derecho del trabajo y los años que llevo defendiendo a varios servidores públicos me demuestran que la ley, por más de que tenga un espíritu, puede ser mal interpretada y normalmente en el sector público pasa que existe una utilización política de las normas. Por poner un ejemplo, no sé si se acuerdan del famoso decreto 813. Quizás algunos de ustedes recuerdan aquel decreto ejecutivo dictado en el año 2011 que creó la famosa figura de la compra de renuncia obligatoria, ¿no es cierto? Supuestamente en ese decreto se decía que la compra de renuncia obligatoria procedía por razones técnicas, económicas y funcionales y debía estar muy bien motivado para poder aplicarse, pero cuando he visto en base a la experiencia que hay normas que dejan, digamos, un rango de ambigüedad, normalmente el riesgo de uso político es alto. Por eso les he puesto aquí. La Ley Orgánica de Integridad Pública para mí, y por eso he puesto como ejemplo el Decreto Ejecutivo 813, representa un arma que bien aplicada no habría ningún problema, ¿no es cierto? Es una ley que obviamente busca medir la eficiencia de los servidores públicos y creo que ningún servidor público se opone a ser evaluado siempre que se le garantice una evaluación que objetiva, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que vamos a leer ya los parámetros y vamos a darnos cuenta que el riesgo de uso político es sumamente alto. Si yo no comparto la ideología, si no me llevo bien, si no soy del agrado de la autoridad nominadora de la institución donde presto servicios o de talento humano, puedo ya estar en una zona de riesgo, en una zona gris, y por ende puede mal utilizarse lo que en teoría pudo haber tenido en un inicio quizás una buena intención esta ley. Vamos entonces a analizar estos cambios respecto a la estabilidad. Vamos a ir viendo algunos cambios y reformas específicas que se han hecho a la LOCEP. Para explicar de forma clara, la Ley Orgánica de Integridad Pública, les decía en un inicio, es una ley orgánica que no regula solo reformas laborales de los servidores públicos, sino que habla de temas distintos como contratación o compras públicas y otros temas más. Es más, ese es uno de los argumentos por los cuales se está pretendiendo y se han planteado acciones de inconstitucionalidad, porque se abordan diferentes materias en una sola ley. Pero bueno, será un tema que lo hablaremos después. Lo importante ahora es entender que la Ley Orgánica de Integridad Pública ha hecho reformas a otra ley que se llama Ley Orgánica de Servicio Público, más conocida como LOCEP, ¿sí? Uno de estos cambios respecto a la estabilidad es el siguiente. En el artículo 23 de la LOCEP, que regula los derechos de los servidores públicos, ahora dice lo siguiente: el derecho de quienes tienen nombramiento definitivo a gozar de la estabilidad laboral cuando, por eso subrayo la palabra cuando, se cumpla con las funciones de manera eficiente conforme las evaluaciones realizadas por la institución a la que pertenece. Antes, en la redacción antigua que tenía la LOCEP, solamente se hablaba de gozar del derecho a la estabilidad laboral. Ahora se amplía y se establece esta condición. ¿Cuándo? Tengo estabilidad laboral siempre y cuando cumpla las funciones de manera eficiente conforme las evaluaciones realizadas por la institución a la que pertenezco. Primer punto. Segundo punto, vamos al artículo 48 de la LOCEP, el cual es bastante grave porque el mismo se reforma
Y el artículo 48, para que ustedes se vayan ubicando en la normativa, habla de las causas o causales de destitución. Es decir, si yo me enmarco en esta conducta, ¿cuál es el resultado? La destitución. Pierdo mi nombramiento definitivo y soy destituido previo a un proceso de sumario administrativo. ¿Qué es lo que dice específicamente esta norma, esta reforma al artículo 48? Será una causal de destitución haber obtenido la calificación de insuficiente en al menos dos procesos de evaluación del desempeño o haber obtenido por tercera vez la calificación de satisfactorio. Recuerden, esto es algo que más adelante consta, pero ahora las evaluaciones de desempeño serán semestrales, ¿sí? Cada 6 meses. Si yo, como servidor público, obtengo en dos evaluaciones de desempeño la calificación de insuficiente o por tercera vez obtengo la calificación de satisfactorio, eso ya es una causa inmediata para que se me inicie un sumario administrativo que resulte en mi destitución. Es grave porque obviamente estamos en un escenario donde vamos a ver que las reglas de juego del sumario administrativo han cambiado. Me adelanto quizás un poco, pero creo que es importante para entender la gravedad. Anteriormente, hasta hace poco, y es más, todavía se sigue aplicando el acuerdo ministerial que regula el sumario administrativo actual, hasta que existe un reglamento de esta nueva ley, pero hoy en día, digamos que los sumarios administrativos son conocidos por el Ministerio del Trabajo, por regla general, ¿no es cierto? Supongamos, voy a poner un ejemplo. Si tú trabajas en un GAT municipal o si tú trabajas en el Ministerio de Salud Pública, por poner dos ejemplos, y tú cometes una falta grave, hoy la unidad de talento humano de tu institución, sea del GAD o del Ministerio de Salud Pública, presentan una solicitud de sumario administrativo ante el Ministerio del Trabajo. Y es un órgano externo, el Ministerio del Trabajo, que se supone es más imparcial, el que va a resolver sobre esa solicitud de sumario administrativo. Existe un sustanciador de ese sumario administrativo, que es un funcionario del Ministerio del Trabajo, que convoca una audiencia, escucha los argumentos y revisa las pruebas presentadas por el empleador y por ti en calidad de servidor público, y en base a eso ese órgano que se supone es imparcial, el Ministerio del Trabajo, decide y resuelve el sumario administrativo. Hoy en día, la gravedad de este asunto radica en que ya no será el Ministerio del Trabajo el órgano competente para resolver un sumario administrativo, sino el nuevo procedimiento que crea esta norma radica en que la competencia para determinar si hay falta grave y para juzgar, para resolver y destituir, es la propia unidad de talento humano. Es decir, hablamos de que ahora la unidad de talento humano es todopoderosa. ¿Por qué? Porque la unidad de talento humano determina si hay falta grave y juzga. Ellos sustancian todo el procedimiento de sumario administrativo. Ya el Ministerio del Trabajo no va a tener competencia para ver si hay o no hay la falta a su criterio, sino la misma institución donde trabajas, sea el GAD, por poner un ejemplo, o el Ministerio de Salud Pública, será talento humano quien sea parte y juez al mismo momento. Ellos determinan si es que a su criterio hay falta grave, ellos te inician el proceso, te escuchan tus argumentos, supuestamente garantizan tu derecho al debido proceso, tu derecho a la defensa, pero a la final son ellos mismos quien en un inicio determinó que había falta grave, quienes finalmente resolverán tu destitución. Es esa la gravedad, porque talento humano en este escenario que pongo, a ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tú, con las nuevas reformas, en 2 semestres obtienes una calificación de insuficiente. Pregunto, ¿quién es la autoridad o el órgano de la institución pública que hace la evaluación de desempeño y que califica?
Me gustaría leerles en el chat para saber si me están comprendiendo. ¿Quién creen ustedes que es la autoridad o el órgano dentro de la institución pública que hace la evaluación de desempeño? Talento humano. Muchas gracias a quienes respondieron. Hoy en día va a ser talento humano. Talento humano es quien califica y es quien determina si tu resultado es insuficiente. Talento humano será quien inicie el procedimiento de sumario administrativo y talento humano será también quien resuelva si es que hubo o no causal de falta grave para tu destitución. Es decir, todo se concentra, todo el poder, digamos, se concentra en manos de talento humano. Ya no habrá un ministerio de trabajo externo que revise si realmente la evaluación de desempeño se hizo bajo parámetros objetivos. No habrá un órgano externo y es esa la principal preocupación, que el poder de decisión se concentra en la unidad de talento humano. Continuemos. Como un tercer punto, les he puesto aquí en la lámina que se reforma el artículo 52 de la LOCEP, de la Ley Orgánica de Servicio Público. Y es aquí donde establece como responsabilidad de talento humano lo que antes les pregunté: realizar la evaluación del desempeño semestralmente, considerando indicadores de eficiencia, resultados institucionales y el servicio de desempeño. Ellos mismos califican, ellos mismos inician. Es decir, antes había más garantías de imparcialidad o de objetividad, es decir, ahora resulta muy difícil creer que si ya talento humano me calificó 2 veces de insuficiente, voy a lograr convencerles en el procedimiento de sumario administrativo que ellos mismos resuelven que realmente calificaron mal, porque el que me calificó como insuficiente, o lo más normal, lo más común, lo más lógico, es que se ratifique en la misma decisión y me termine destituyendo. Por eso es muy criticable esta norma, porque todo el poder se concentra en talento humano y ellos son juez y parte. No hay realmente una forma efectiva de que yo en ese proceso de sumario administrativo pueda ejercer mi derecho a la defensa, demostrar que me calificaron mal, porque a la final ellos mismos resuelven. Espero haber sido claro en mi preocupación respecto a estos cambios. Se reforma también el artículo 79 de la LOCEP en su literal C, que expresamente ahora señala lo siguiente: mantener la estabilidad en el sector público, la cual estará sujeta a resultados de calidad y eficiencia del servicio público. De nuevo, la ley en varias partes, en varios acápites, en varios artículos, sigue y sigue repitiendo la importancia de que mantienes tu estabilidad siempre y cuando, es decir, condicionado a que tus resultados de calidad y eficiencia sean óptimos, siempre que superes evaluaciones de desempeño. También se reforma por completo el artículo 80 sobre los efectos de la evaluación de desempeño. Aquí creo importante hacer una lectura íntegra. Tengo aquí en mis manos lo que nos dice la nueva reforma del artículo 80 de la LOCEP. Les he puesto aquí también algunas anotaciones para que ustedes puedan seguir mi lectura. El artículo 80 dice lo siguiente: efectos de la evaluación. La evaluación del desempeño será obligatoria. Primer punto, será semestral, técnica y vinculante para todos los servidores públicos, independientemente de su régimen, función o nivel jerárquico. Absolutamente todo servidor público, entonces, por más de que tenga contrato ocasional, nombramiento provisional, nombramiento definitivo, tendrá que sujetarse a esta evaluación semestral. Su aplicación es responsabilidad de las unidades de administración del talento humano y las autoridades nominadoras. Y nos dice, bajo seguimiento y acompañamiento del Ministerio del Trabajo o quien hiciere sus veces,
El Ministerio del Trabajo únicamente acompaña o guía, pero quien aplica y de quién es la responsabilidad es de la unidad de talento humano y la autoridad nominadora de cada institución. También nos dice, la evaluación medirá el cumplimiento de metas, la calidad del trabajo, la conducta institucional, la eficiencia, la responsabilidad y los aportes al mejoramiento institucional. El procedimiento deberá garantizar objetividad, criterios uniformes y la posibilidad de revisión por parte del evaluado. Obviamente aquí se habla de que el procedimiento debe garantizar objetividad, criterios uniformes y la posibilidad de que tú como evaluado puedas revisar cómo te están calificando y bajo qué parámetros. Esperemos que realmente se aplique, pero repito, por más de que la norma diga algo, hay que analizar con pinzas. Creo, sin duda alguna, que representa un riesgo enorme de uso político porque se concentra mucho poder en talento humano. Ellos hacen las evaluaciones de desempeño y resuelven finalmente la destitución. No hay un órgano externo o imparcial que revise si la evaluación de desempeño estuvo bien hecha o fue objetiva. A la final, me parecería que esta partecita que leí, que nos dice deberá garantizar objetividad, a la final puede ser un saludo a la bandera, porque si ellos mismos son juez y parte, ¿quién va a garantizar la objetividad? Es la pregunta. Siguiente párrafo nos dice, la servidora o servidor que obtuviere la calificación de insuficiente será destituido de su puesto, previo al respectivo sumario administrativo que deberá darse inicio máximo en el término de 5 días de emitido el resultado de la evaluación de desempeño. El servidor que obtuviere la calificación de regular será reevaluado en el plazo de 3 meses. Si en la reevaluación mantuviere la misma calificación o descendiere, se procederá con su destitución conforme el debido proceso y la normativa aplicable. Fíjense entonces ustedes que la norma, al hablar de los efectos de la evaluación, nuevamente hace énfasis en que el resultado de una calificación de insuficiente o de regular da paso a una destitución, a la sanción más grave que puede existir para un servidor público. Pero repito, la gravedad radica en que no hay un órgano imparcial que analice si el proceso estuvo bien hecho o no. Finalmente, se sustituye el artículo 81 y 82 de la LOCEP sobre la estabilidad de los servidores públicos, afirmándose que habrá una estabilidad condicionada a resultados y procesos de evaluación. Expresamente lo dice, el término condicionada no me lo he inventado, sino doy lectura. Expresamente dice lo siguiente. Se establece dentro del sector público la carrera del servicio público con el fin de obtener eficiencia en la función pública mediante la implementación del sistema de méritos y oposición que garantice la estabilidad condicionada a resultados de los servidores idóneos y calificados. Es esa la gravedad. Hoy usted gana un concurso de méritos y oposición, pasa los 3 meses de periodo de prueba, pero ya no se puede sentir seguro, por así decir, utilizar ese término en su puesto de trabajo, porque cada 6 meses habrá un nuevo procedimiento de prueba, una nueva evaluación de desempeño, cuyo resultado puede terminar en una destitución. Lo que preocupa, repito, es la ambigüedad. Lo que preocupa es que esta sea un arma que pueda utilizarse con fines políticos, porque el espíritu de la norma no es malo, es decir, el buscar integridad, el buscar que un servidor público sea eficiente, es obviamente lo que debe buscar la norma. El problema es la concentración de poder en la propia institución pública, en talento humano. Ellos deciden si es que eres insuficiente, ellos deciden si es que tu calificación, por ejemplo, es de regular, ellos deciden finalmente si te destituyen o no. Ese es el principal inconveniente. Ahora bien,
El artículo 80.1 de la Ley Orgánica de Integridad Pública, que les he puesto aquí en pantalla, regula el procedimiento sumario por deficiencia laboral grave. Y lo que nos dice es lo siguiente, vamos a dar lectura. Cuando la autoridad nominadora, es decir, la máxima autoridad, cuente con una evaluación insuficiente, informe técnico o auditoría institucional que evidencie la deficiencia laboral grave en el cumplimiento de las funciones de un servidor público, iniciará el procedimiento de sumario administrativo con término de 30 días, en el que se garantice el derecho a la defensa, la contradicción de la prueba y la asistencia legal, si así lo requiere el servidor afectado. Este procedimiento será iniciado incluso sin denuncia, a petición de la máxima autoridad o de la unidad de talento humano. La norma, es importante indicar en este párrafo tercero, nos dice que se prohíbe iniciar este procedimiento con base en criterios subjetivos, represalias, desacuerdos personales, afiliación política o cualquier motivación distinta al interés institucional debidamente comprobado. Y la vulneración de este principio conllevará responsabilidades civiles y administrativas directas. Sin embargo, repito de nuevo, y quizás caigo en ser demasiado repetitivo, pero quiero que entiendan la gravedad de este tema. Antes, el sumario administrativo lo resolvía el Ministerio del Trabajo, un órgano externo. Ahora es Talento Humano quien lleva a cabo el mismo sumario. Entonces, hablar de que se prohíbe que el proceso se haga con criterios subjetivos o represalias suena lindo, es decir, está bien que eso diga la norma. El problema es qué tanto se va a aplicar en la práctica, porque si talento humano es quien me está dirigiendo un proceso porque no les caigo bien, porque mi filiación política es distinta, obviamente van a simular respetar mi derecho al debido proceso, pero como ellos mismos son juez, como ellos mismos deciden, a la final podrían destituirme sin que un órgano imparcial revise si las actuaciones están siendo llevadas a cabo en base a criterios objetivos. Es esa la principal preocupación. Finalmente, el último párrafo de este artículo nos dice que debe entenderse como deficiencia laboral grave al incumplimiento sustancial y reiterado de las obligaciones laborales objetivas por parte del servidor público. Aquí yo les he subrayado estas dos palabras. Sustancial no puede ser cualquier falta leve por la cual se me esté queriendo calificar como insuficiente en mi evaluación, y tiene que ser reiterado, es decir, a la primera falta no me podrían hacer este proceso o este procedimiento sumario por deficiencia laboral grave, sino tendría que demostrar la autoridad, en este caso talento humano, de que mi conducta ha sido repetitiva. Les hablo de esto, les hago énfasis de esto porque a la hora de defenderse, por ejemplo, si llega uno de ustedes, Dios no quiera suceda, pero si llegan a ser destituidos, aquí está un punto que ustedes podrían probar a través de un recurso de apelación, a través de un procedimiento judicial y dentro de las opciones que luego ya les contaré, que tenemos como servidores públicos para impugnar y para protegernos en estos casos. Bien, vamos entonces ahora a explicar el nuevo procedimiento del sumario administrativo. Hoy en día, ¿cómo funciona? Primero he planteado aquí una interrogante, una pregunta. Hoy en día existe un acuerdo ministerial, el número 175, en el cual se regula que por regla general, en la mayoría de instituciones públicas, cuando hay una falta grave, talento humano tiene que plantear una solicitud de sumario administrativo ante el Ministerio del Trabajo, porque el órgano competente para conocer solicitudes de sumario administrativo, para tramitarlas, para convocar audiencia y finalmente resolver en base a argumentos y en base a pruebas, es quien el Ministerio del Trabajo hoy en día, digamos bajo el acuerdo ministerial 175, quien conoce y resuelve el sumario administrativo y quien decide si destituye o no, es un órgano externo, el Ministerio del Trabajo.
Esto ha sido reformado y es esta la preocupación, porque el artículo 44 de la LOCEP que ha sido reformado establece que será la unidad administrativa de talento humano la que determine el cometimiento o no de las faltas administrativas graves e impondrá la sanción disciplinaria correspondiente. Es decir, podríamos entender que ahora hay un riesgo inminente de perder imparcialidad, la cual es necesaria en un proceso de juzgamiento, que sea un órgano externo, no la misma institución, quien determine si realmente tiene razón la institución pública en que he cometido o no una falta grave. ¿Sí? Esto creo que he sido ya repetitivo. Ahora nada más les menciono el artículo que ha sido reformado, el 44, donde se hace de cierta forma que el poder se concentre en talento humano. Ellos califican mi desempeño por más de que yo tenga un nombramiento definitivo. Los mismos que califican mi evaluación de desempeño, que termina siendo la causal para destituirme, serán quienes me juzguen. Entonces pierdo esa imparcialidad. Ahora bien, una pregunta importante que esto no he visto que se haya explicado todavía en foros o que conste en internet, creo que es un tema importante y que merece ser detallado o diferenciado. He planteado esta pregunta: ¿las pruebas de confianza son lo mismo que las evaluaciones de desempeño? Mi respuesta es que no. ¿Por qué quiero hacer esta diferencia y por qué quiero que ustedes tengan claro estos dos conceptos? El artículo 22 de la LOCEP, que habla de los deberes de los servidores públicos, reformó, digamos, la Ley Orgánica de Integridad Pública, reformó el artículo 22 en su literal J, estableciendo el siguiente deber. Nos dice: todo servidor público tiene ahora el deber de someterse a pruebas de confianza y evaluaciones periódicas. Lo trata y lo aborda como dos cosas distintas. Utiliza el término disyuntivo y nos dice: pruebas de confianza son una cosa y evaluaciones periódicas son otra cosa. Es entonces importante entender que las evaluaciones de desempeño miden justamente el desempeño en el cargo, mientras que las pruebas de confianza evalúan la honestidad y la transparencia del servidor público. Pregunta: ¿cómo usted mide la honestidad de una persona? Me gustaría leerles en el chat. ¿Qué tipo de pruebas creen ustedes que sirven para poder determinar si es que alguien es honesto o no? Porque, ¿qué pasa si yo soy excelente en mi cargo y mi evaluación de desempeño es eh, siempre positiva, siempre es excelente? Pero resulta que hay una prueba de confianza en la que ahora me dicen que yo tengo falta de probidad, que no soy honesto, que no soy transparente en mis respuestas y fallo esta falta de confianza, esta prueba de confianza, perdón. Acá he visto respuestas que me han dado el polígrafo, se puede utilizar, es una herramienta, entrevistas, muy bien, Paulina. Hay diferentes mecanismos que se suelen utilizar para las llamadas pruebas de confianza, pero la gran crítica que se hace de las pruebas de confianza nuevamente recaen en qué, en la subjetividad. Si yo no caigo bien, perdón que utilice esa expresión, pero claro, si yo no mantengo afinidad con la persona que va a poner mi nota en la prueba de confianza, se le puede ocurrir cualquier cosa. Se le puede ocurrir que yo en la entrevista he planteado quizás o he respondido de determinada forma ciertas preguntas y que la conclusión es que no he aprobado esa prueba de confianza. Ojo que todavía no se sabe con exactitud cómo funcionarán estas pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque el reglamento, que todavía no existe de aplicación a esta Ley Orgánica de Integridad Pública, tendrá que definir exactamente cómo se implementará. ¿Cuándo tiene que salir el reglamento? Se tiene un plazo de 45 días a partir del 26 de junio. Y ahí es curioso porque, por ejemplo, no sé si aquí hay profesionales de la salud. Les pregunto: de la Ley Orgánica de Carreras Sanitarias, si alguien me puede responder en el chat,
¿Cuánto tiempo han esperado ustedes la existencia de un reglamento? ¿Cuánto tiempo pasó o se sobrepasó el presidente de la República en emitir el reglamento? Muchísimo, ¿no es cierto? Todavía no hay reglamento. Más de 2 años. Les pregunto, ¿creen que aquí vaya a pasar lo mismo, que recién en 2 o 3 años vaya a existir el reglamento? Seguramente no. Seguramente aquí es cuestión de días más y existirá ya el reglamento de aplicación. ¿Sí? Es ahí la ambigüedad, porque la ley de carrera sanitaria establece beneficios, garantías para los profesionales de la salud. Ahí sí se demoran. Acá veamos si se aplica la misma vara. Ojo, mi criterio es eminentemente jurídico. Yo no tengo filiación política. Soy abogado en libre ejercicio, vivo de mi trabajo únicamente. Eh, no busco criticar a un gobierno en particular cuando he tenido que criticar otras líneas políticas, como por ejemplo en el 2011 con la compra de renuncia obligatoria, lo he hecho sin ningún problema. Yo como abogado únicamente hablo en base a un criterio jurídico, por si acaso creo necesario explicar aquello. Y hoy creo que se está cometiendo errores. ¿Sí? Bien. ¿Qué más les decía? El reglamento entonces hay que esperar para ver cómo mismo se va a aplicar, bajo qué parámetros estas pruebas de confianza, pero quiero que entiendan nada más que hay dos cosas distintas. Una cosa es la prueba de confianza, otra cosa distinta las evaluaciones de desempeño. Las pruebas de confianza, se entiende, son evaluaciones que buscan medir mi integridad, mi ética, mi honestidad, mi responsabilidad. Parámetros más subjetivos. La evaluación de desempeño se entiende, mide mi cargo, mis funciones como tal, mis competencias en mi cargo, mi desempeño. Eso es lo que preocupa, la subjetividad con la cual se desarrolle. Si un servidor se niega, ojo con esto, a realizarse la prueba de confianza, podría también ser objeto de destitución. ¿Por qué? Porque está contemplado en el artículo 22 de la LOCEP, que habla de los deberes del servidor público. Si yo incumplo ese deber, puedo ser objeto de una destitución. Vamos a pasar ahora a otro tema. Dejamos a un lado la estabilidad laboral de quienes tienen nombramiento definitivo. Quizás para resumir un poco de lo conversado, el problema es que hoy quien tiene un nombramiento definitivo no siente la misma confianza, la misma seguridad que sentía antes del 26 de junio. Pese a que todavía no hay un reglamento, eh, creo que la incertidumbre que hoy existe en quien tiene un nombramiento definitivo es enorme. Porque queramos o no, yo les hablo ya no tanto desde el punto de vista jurídico, porque la ley dice que los procedimientos de evaluación deben ser objetivos, pero en la práctica, lamentablemente, las instituciones son muy políticas. Creo que eso lo sabemos todos. Y si yo no tengo afinidad con el director distrital, con el gerente, con la autoridad nominadora que fuere, con el prefecto, con el alcalde, el problema es que hoy ellos ostentan todo el poder y basta con una orden a talento humano, me evalúan mal un primer semestre, me evalúan mal un segundo semestre y claro, ellos mismos resuelven el sumario administrativo. Entonces, ¿ante quién me defiendo? Es la pregunta. Si es la misma institución que me juzga, la que ha determinado y la que me ha creado las pruebas de mi erróneo o en mi falta de desempeño, ¿en quién confío? Es esa la incertidumbre que hoy enfrentan los servidores con nombramiento definitivo, ¿sí? Luego vamos a hablar, pero, de qué hacer, ¿sí? Primero vamos a terminar de revisar las otras reformas. La supresión de puestos. ¿Qué ha cambiado sobre la supresión de puestos? Ojo, esta no es una figura nueva. La supresión de puestos ha existido durante varios años atrás, pero hoy hay algunos cambios que quisiera comentar. Primero, se cambia el monto de la indemnización. Ojo con esto. No se sabe cuál va a ser el monto porque el numeral 26 de la Ley Orgánica de Integridad Pública señala que el monto de la indemnización por supresión de partidas del personal será definido en el reglamento. No sabemos si va a ser más o si va a ser menos, pero ¿cuál Nostradamus? Yo me atrevo a pensar en que va a ser menor.
incluso la indemnización que hoy reciba un servidor público con nombramiento definitivo a quien se le suprima su partida, me atrevo a pensar en que seguramente por la situación económica del país se va a intentar que sea menor, que disminuya. No se sabe cómo se calculará porque estamos esperando el reglamento, tal como se menciona en el numeral 26. De la redacción anterior de la supresión de partidas se elimina esta frase. Antes la norma decía que la supresión de puesto implica la eliminación de la partida respectiva y la prohibición de crearla nuevamente durante 2 años. Ojo con esto, se elimina esta frase. ¿Por qué creen que aquí hay un riesgo? A ver, la supresión de puesto muchas veces ha sido también una figura direccionada o mal utilizada por las autoridades nominadoras cuando quieren deshacerse de un servidor con nombramiento definitivo que me cae mal. ¿Sí? Entonces, si antes ya había un uso abusivo, un uso incorrecto, ahora puede haber con más facilidad. ¿Por qué? Porque antes la norma establecía que si yo suprimo como alcalde, por ejemplo, un puesto determinado, durante 2 años no puedo crear una partida para ese mismo puesto. De alguna forma les hacía pensar 2 veces a la autoridad nominadora porque necesitan a la final ese puesto para el funcionamiento correcto e idóneo de la institución pública. Hoy se elimina esa prohibición. Si suprimo un puesto, enseguida se entiende, puedo crear una nueva partida para el mismo cargo o puesto. También se elimina la frase que decía lo siguiente: la entidad que suprima partidas no podrá celebrar contratos ocasionales en el ejercicio fiscal en curso en puestos de la misma denominación. Es decir, se buscaba justamente evitar que la supresión sea un proceso dirigido para cesar de funciones a quien me cae mal. Ahora, con esta redacción, con lo que se elimina este acápite, esta frase, tranquilamente la autoridad nominadora puede suprimir la partida de quien tiene un nombramiento definitivo y el día siguiente hacer un contrato de servicios ocasionales para el mismo puesto. Ejemplo, si yo tenía un arquitecto en planificación en un GAT municipal que tenía nombramiento definitivo, le suprimo la partida argumentando una razón económica, técnica o funcional, eso ya vamos a hablar. Al día siguiente, yo ya podría contratar a otro arquitecto con la misma denominación de puesto a través de un contrato de servicios ocasionales. Es grave porque la idea de la supresión de puestos o el espíritu original de esta figura era que realmente se aplique de forma objetiva, cuando yo como institución pública ya no necesito el puesto. Por eso se decía no la cree durante 2 años, porque se entiende que si usted suprime una partida, suprime un puesto, pagando incluso indemnizaciones porque realmente ya no necesita ese puesto. ¿Cómo entender entonces ahora que usted suprima un puesto o una partida y al día siguiente contrate a alguien con un contrato de servicios ocasionales o la cree de nuevo una partida en menos de 2 años? Nótese que estas frasecitas que se eliminan y que quizás en un inicio, cuando ustedes leen, ni se dan cuenta, yo hago este análisis porque sé el contenido anterior de la ley y el actual y me doy cuenta que esto es muy estratégico, muy direccionado. Se elimina estas dos frases porque saben que era una limitante y ahora se elimina esa barrera para que si yo quiero eliminar o cesar de funciones a tal funcionario con supresión de puestos, al día siguiente puedo utilizar la misma denominación, sea con contrato o creando una nueva partida, convocando a concurso. Leamos la definición actual. Esto es lo que nos dice actualmente el artículo 60 de la LOCEP en base a la reforma de la Ley Orgánica de Integridad Pública, de la supresión de puestos. El proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas: 1, funcionales; 2, económicas; 3, de innovación; 4, u optimización; 5. Yo les he puesto aquí en color rojo las dos últimas porque esas son nuevas. Antes solo había razones técnicas, funcionales o económicas. Ahora se añaden de innovación u optimización de los organismos y dependencias estatales. Se dice que este proceso se llevará a cabo bajo los principios de racionalización, priorización, optimización, funcionalidad, respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación.
También se dice que los dictámenes de los ministerios no rigen para los GATS, sus entidades y regímenes especiales. Esto en realidad no es algo nuevo, es algo que ya existía. Y en caso de puestos vacantes que deben ser suprimidos por las razones señaladas, podrá prescindirse del dictamen del Ministerio de Finanzas. Finalmente, se dice que el cambio de denominación no significa supresión del puesto y que para la supresión de puestos no se considerarán los puestos que ocupen las personas con discapacidad severa o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, cónyuge conviviente en unión de hecho o progenitor con un grado severo de discapacidad. No sé si alguien aquí, quizás haya algún abogado o algún funcionario de talento humano. ¿Qué de diferente notan en estas tres líneas que señalo con el cursor? Antes, la redacción de la supresión de puestos también decía que para la supresión de puestos no se tomará en cuenta el puesto ocupado con una persona con discapacidad. Pero aquí hay una palabra casi que imperceptible que no nos damos cuenta cuando hemos leído. Esto en ningún artículo de prensa o a ningún abogado he escuchado yo al momento hablar y escandalizarse por esta parte. ¿Alguien de ustedes que se haya dado cuenta lo que acabo de indicar? Muy bien, Jessica. Y iPhone Ellis también pone acá la palabra severa. Usted hoy, si tiene una discapacidad del 65%, por ejemplo, sí le podrían aplicar una supresión de puestos. ¿Por qué? Por más de que tenga la calificación de discapacidad, por más de que en su cédula diga 65%, pueden aplicarle. ¿Por qué? Porque aquí se dice que no se considerarán los puestos que ocupen las personas con discapacidad severa. Esta palabra de aquí, que al comienzo podemos pasar de largo, es clave, porque la discapacidad severa es aquella que supera el 75%. Si yo tengo una discapacidad inferior al 75%, se me podría aplicar una supresión de puestos. Antes esto no sucedía. Ahora se abre esas puertas, digamos, esa ventana, esa posibilidad para que se pueda suprimir el puesto incluso de una persona con discapacidad, siempre que sea menor del 75% su porcentaje. No se puede considerar, eso sí, los puestos de mujeres embarazadas o que se encuentren en licencia de maternidad o permiso para cuidado del recién nacido. En cuanto a las condiciones de reingreso al sector público, también se establecen pequeños cambios. Uno de esos cambios principales es, a ver, primero me interesa quizás dar una introducción. El artículo 14, si bien en la parte inicial nos dice quién hubiere sido indemnizado por efecto de la supresión de puesto, realmente si nosotros leemos esta parte de acá que está subrayada, nos dice la misma condición de reingreso a la administración pública se aplicará para quien hubiere recibido compensación económica por retiro voluntario, compra de renuncia con indemnización y otras figuras similares. Es decir, siempre que salgas o termines tu relación laboral con una indemnización, para reintegrarte deberás cumplir con este requisito. No podrás reingresar bajo la modalidad de nombramiento permanente. Subrayo esto porque sí podrías hacerlo a través de nombramiento provisional o contrato ocasional, pero no podrías hacerlo bajo la modalidad de nombramiento permanente durante un periodo de 5 años contados desde la fecha en que se produjo la separación. Esto es algo totalmente nuevo porque antes se establecía esta obligación de devolver el dinero, sí, el dinero que recibiste por indemnización, pero no se hablaba de un periodo de prohibición como tal. Existía en el artículo 15 de la LOCEP y existe, mejor dicho, la prohibición de reingreso de 2 años para quien fue destituido por sumario. Pero ahora se habla de que si recibes algún tipo de indemnizaciones durante 5 años, no puedes aspirar a un nombramiento permanente salvo que devuelvas el monto de la indemnización menos lo devengado hasta ese momento. Es ese el cambio principal sobre esta norma. Vamos a pasar con lo siguiente, que nos hemos alargado ya más de una hora. Quiero ir concretando un poco más, ya no nos falta mucho si es que ya están agotados. Nombramientos provisionales. ¿Qué cambio se da
en la norma. Realmente no es mayor el cambio. Antes del artículo 17 de la LOCEP establecía lo siguiente. Antes decía, provisionales aquellos que se expiden para ocupar y luego enlistaba los diferentes tipos de nombramientos provisionales, los de prueba o nombramientos provisionales para reemplazar a un funcionario que esté en comisión de servicios o para ocupar puestos vacantes. Eso es lo que nos decía el artículo 17. Ahora, en la redacción que se plantea en la ley con la reforma de la Ley de Integridad Pública, es la siguiente: provisionales, aquellos otorgados para ocupar temporalmente los puestos o cargos y no generarán derechos de estabilidad. Se expiden para ocupar y comienza el listado de los diferentes tipos de nombramientos provisionales. Realmente esto no es algo tan nuevo, porque antes el reglamento de la LOCEP ya señalaba que un nombramiento provisional no genera estabilidad. Ahora bien, hagamos un análisis. ¿Por qué creen que si el reglamento ya decía, ahora se busca también incluir esto en la ley? ¿Cuál es mi criterio? A ver, este gobierno, y no solo este gobierno, sino anteriores, repito, mi argumento no es político, es jurídico. Yo respeto mucho las diferentes tendencias políticas que puedan haber en este webinar, pero mi criterio parte de lo siguiente. Este gobierno y anteriores han buscado eh, que cada vez los contratos ocasionales y nombramientos provisionales queden limitados de cierta forma a que puedan terminarse en cualquier momento y que el servidor que tenía nombramiento provisional o contrato ocasional no pueda o cada vez se le cierre más esa posibilidad a demandar su reintegro y que pueda terminarse en cualquier caso, por más de que yo ya lleve 10 años o 15 años con nombramiento provisional o contrato ocasional, lo que se busca es que por más antigüedad que tenga, nunca se genere un derecho de estabilidad. Esta partecita que agregan, que dice no generará derecho de estabilidad del nombramiento provisional, es porque, sin duda alguna, lo que se busca por parte del legislador que ha aprobado esta norma es que quede claro en los jueces, que seguramente enfrentarán demandas sobre este tema, que quede claro cada vez más el concepto firme de que un nombramiento provisional puede terminarse en cualquier momento. Obviamente no es el criterio que yo tengo. Para mí, un nombramiento provisional obviamente no genera estabilidad, siempre va a ser temporal, pero esa temporalidad debe respetarse. Es decir, si hay una regla de juego en donde se me dice, tú tienes un nombramiento provisional hasta que se cumpla determinada condición o determinado tiempo, no debería desvincularse a mi persona antes de que se cumpla ese tiempo o esa temporalidad. Lamentablemente hoy lo que se busca es que un nombramiento provisional y un contrato finalicen en cualquier momento bajo cualquier causa. Eso es prácticamente lo que se busca. Sobre los contratos ocasionales sucede algo parecido. Se modifica el artículo 58 de la LOCEP y se elimina la frase que decía: estos contratos no podrán exceder de 12 meses de duración. ¿Por qué creen que se elimina esta frase? Porque antes, en la mayoría de juicios que he tenido y que ustedes habrán escuchado, cuando un servidor estaba más de 12 meses y antes la ley permitía la renovación de 12 meses más, es decir, un plazo máximo de 24 meses, pasado el cual se entendía que la necesidad dejaba de ser ocasional y se convertía en permanente y por ende talento humano tenía que convocar a un concurso de méritos de oposición. Había casos de servidores con 10 años con contratos ocasionales, 15 años con contratos ocasionales, que eran desvinculados y que lograban su reintegro a través de juicios, sea a través de procesos contenciosos administrativos o a través de acciones de protección, porque demostraban al juez que la necesidad ya no era ocasional, no era temporal, esa necesidad ocasional que quizás hubo en un inicio mutó, cambió, se convirtió en una necesidad permanente. Hoy se elimina aquello, ya se elimina en el artículo 58 que ha sido modificado esta frase que establecía una temporalidad máxima, donde decía no podrán exceder de 12 meses de duración. En la redacción actual, aquí señalo lo más relevante, se establece que no genera derecho para ingresar a la carrera de servicio público por más tiempo que estés con un contrato ocasional,
no se genera estabilidad laboral ni derecho a un nombramiento y se hace énfasis que puede terminarse en cualquier momento por las causales establecidas en la ley, reglamento o el mismo contrato. Es decir, si bien teníamos ya súper claro que un contrato ocasional no generaba estabilidad de ninguna forma, por más de que estés varios años, si tenías antes una mayor tranquilidad, puedo utilizar ese término, en que si ya llevabas varios años con un contrato ocasional, eh, había en ti una regla, mejor dicho, había en la ley, en el artículo 58 una regla que decía que la necesidad ya era permanente y que por ende debía en algún momento convocarse en un concurso. Hoy en día no hay aquello y por ende quien tiene un contrato ocasional, al igual que quien tiene un nombramiento provisional, sin duda alguna se encuentra en un escenario incierto. No sabemos si ahora un juez a través de una acción de protección o a través de un juicio contencioso administrativo, se va a atrever a reintegrar a un servidor público con nombramiento provisional o con contrato ocasional por más de que haya estado 10 o 15 años laborando. Lamentablemente creo que cada vez la justicia, el sistema de justicia, se va doblegando al poder porque antes se veía en los juzgados, me refiero tanto a tribunales contenciosos como también a jueces constitucionales, que había un poco más de respeto a la ley, a la Constitución, que no había tanto miedo de fallar en contra del Estado. Ahora con estas normas creo que, peor aún, creo que realmente el escenario se complica un poco más. Sobre las comisiones de servicio, pasando a otra reforma, tanto para la comisión de servicio con remuneración o sin remuneración, toma relevancia también las evaluaciones de desempeño, ya que ese derecho que siempre han tenido los servidores públicos a las comisiones de servicio con y sin remuneración, ahora se pueden pedir siempre que las evaluaciones de desempeño sean excelentes o muy buenas. Esto está en el artículo 30 y 31 de la LOCEP, que han sido reformados a través de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Otro aspecto clave que ha sido reformado es la compensación económica por jubilación. En la reforma que se hace al artículo 81 de la LOCEP, se habla de lo siguiente, se nos dice, a las servidoras y servidores de carrera que a partir de los 65 años cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la Seguridad Social para la jubilación y requieran retirarse voluntariamente del servicio público, se les podrá aceptar su petición y se les reconocerá un estilo y un estímulo, perdón, y compensación económica de conformidad con lo determinado en esta ley. Antes, hubo gente que, es más, estos días tuve consultas de personas que estaban a punto de acceder a la compensación económica por jubilación, una compensación que es un solo pago que se realiza por parte de la institución pública cuando tú alcanzas los requisitos que te establece el IES, la Ley de Seguridad Social, te jubilas, perdón, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero aparte recibes una compensación económica, que es un solo pago que te realiza la institución pública. Hoy se establece un requisito más, que debes tener 65 años. Entonces, las personas que hoy tienen 60 años y que ya pueden jubilarse porque cumplen los requisitos que exige el IES, la Ley de Seguridad Social, hoy, si se jubilan a los 60 años, ya no recibirán esta compensación económica. Si quieren recibir, tendrán que esperar a cumplir 65 años, pero obviamente entrarán en un conflicto, en un dilema, porque si yo ya tengo 59 años de edad, me faltan 2 meses para cumplir 60 años, he esperado con ansias el día de jubilarme, sé que a mis 60 ya puedo jubilarme ante el IES, cumplo todos los requisitos, pero veo que me voy a perder esta compensación económica porque me exige tener 65 años. Vamos a suponer que esa compensación económica representa $40.000. Me encuentro en una disyuntiva, en un problema, porque digo, a ver, si yo ya quiero dejar de trabajar, cumplo en 2 meses 60 años y me jubilo
por el IES, ¿no es cierto? Pero si quiero cobrar esos $40.000, ahora tengo que trabajar 5 años más, esperarme hasta los 65 años. Una norma que puede considerarse regresiva de derechos, ¿no es cierto? Modifica una compensación o el derecho, mejor dicho, el requisito de edad para acceder a una compensación para personas que ya estaban a punto de acceder a dicho beneficio. Bien, hemos llegado a la parte final de este webinar, de esta charla, en donde he buscado explicar las principales reformas laborales que encuentran en la Ley Orgánica de Integridad Pública. Me interesa ahora, para poder terminar, explicarles qué hacer, porque, a ver, conocen ya el escenario complejo, el escenario incierto que representa para ustedes como servidores públicos estas nuevas reformas. Eso nos ha quedado claro. Pero queda en ustedes la interrogante de, bueno, ¿y ahora qué hacemos o qué hago a nivel individual si es que en algún momento enfrento algún problema con las pruebas de confianza, con las evaluaciones de desempeño? ¿Cuál es el panorama al cual se enfrentan? Para esto, he dividido esta respuesta en dos niveles. Hay un nivel macro, un nivel general, el cual ya algunas instituciones u organizaciones, como por ejemplo la Unión Nacional de Educadores, ya lo hizo. Estamos también valorando con algunas asociaciones y organizaciones sindicales, asociaciones de empleados que represento y patrocino a nivel nacional. Hemos hecho y estamos haciendo las acciones de inconstitucionalidad para buscar justamente que esta norma, que estas reformas se declaren inconstitucionales por la Corte Constitucional. Hay varios argumentos para que se declare inconstitucional, principalmente que estas normas son regresivas de derechos, es decir, en materia laboral siempre el principio de favorabilidad que existe y los principios que rigen el derecho al trabajo nos indican que un derecho del trabajador puede cambiar o un derecho del servidor público puede cambiar siempre que mejore, porque se entiende que son derechos ya adquiridos. Pero si nosotros revisamos el contenido de las reformas, vemos que la mayoría de reformas buscan modificar la situación del servidor público, pero empeorando o disminuyendo sus derechos, tanto en la estabilidad como también en el tema de indemnizaciones por supresión de puestos, en los diferentes aspectos que hemos visto, como la edad, por ejemplo, que se aumenta para poder acceder a la compensación económica por retiro debido a una jubilación. Hay varios aspectos que denotan el por qué estas reformas son inconstitucionales, el por qué atentan contra principios y derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que se lleva o se rige más bien por principios de favorabilidad para el trabajador y para el servidor público. Ahora bien, esta acción de inconstitucionalidad lo que va a buscar es que estas normas o estas reformas queden sin efecto. Ahora, les pregunto, quizás hay abogados aquí o quizás funcionarios públicos que recuerden casos similares de normas que se han declarado inconstitucionales. Piensen en ejemplo. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, ¿en qué año fue dictada y cuándo fue declarada inconstitucional? Les pongo un ejemplo. El decreto 813, que estableció la compra de renuncia obligatoria, fue declarada inconstitucional. ¿Cuánto tiempo demoró? Mi pregunta para ustedes, me gustaría leerles en el chat es, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pueda tomar para la Corte Constitucional mediante sentencia declarar la inconstitucionalidad de estas normas? Es muy relativo, es mi respuesta. Hay casos que han demorado como 10 años, como bien dicen aquí en el chat. Hay casos que han demorado 1 o 2 años, 3 años. Es muy relativo y depende mucho de la presión también que exista. Por eso es que varias asociaciones de empleados, organizaciones sindicales, comités de empresa, se están organizando para ejercer
presión, ¿no es cierto? Porque a la final la Corte Constitucional, queramos o no, pese a que es un órgano jurisdiccional, creo que sí tiene pues su injerencia política, lamentablemente. Ahora, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes, queridos amigos y amigas? Mientras no se declare inconstitucional, todas estas reformas son válidas, vigentes y por ende aplicables. Es decir, si esto se demora 4 años en que sea resuelto por la Corte Constitucional, durante esos 4 años las instituciones públicas van a estar aplicando en el día a día todas las reformas que hemos conversado. Por eso es que si usted se cruza de brazos cómodo y dice, no, yo ya escuché que la Unión Nacional de Educadores y que otras organizaciones presentaron ya una acción de inconstitucionalidad, me quedo tranquilo porque sé que todo lo que se haga va a ser declarado inconstitucional, ahí usted comete un error. ¿Por qué? Les pongo el ejemplo de la compra de renuncia obligatoria, que se estableció en el año 2011 y que recién en el 2020 fue declarada inconstitucional. 9 años, fíjense que tomó en ese caso para la declaratoria de inconstitucionalidad. En esos 9 años, todas las personas que se quedaron sin empleo porque les mal aplicaron esta compra de renuncia obligatoria, según la misma Corte, se estableció que la sentencia no tiene efecto retroactivo, que todos los actos que sucedieron en esos 9 años que estuvo vigente la norma se presumen legítimos, se presumen válidos, porque la norma en ese periodo era constitucional. Obviamente desde el 2020 en lo posterior ya no pudo aplicarse esa norma, pero esos 9 años que se aplicó se presumen legítimos, se presumen válidos todas esas actuaciones. Entonces, ahora sucede lo mismo. Mientras estén vigentes estas reformas que puede tomar varios años, van a ser aplicables y se entenderán válidas. Eso es importante que tengan bastante claro ese concepto. Ahora bien, partiendo de eso, me interesa explicar a nivel individual qué hacer si es que ustedes llegan a ser víctimas de estos abusos de autoridad que creo yo podría llegar a suceder con más frecuencia que nunca. A ver, ¿qué pasa si me hacen una evaluación de desempeño o una prueba de confianza y me inician un sumario administrativo en el cual se resuelve mi destitución? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué pasa si se me hace una primera evaluación de desempeño? No vayamos tanto al caso de ya una destitución, que es lo más grave. ¿Qué pasa si hay una primera evaluación de desempeño semestral? La primera que se haga en vigencia y en aplicación de esta norma de la Ley Orgánica de Integridad Pública. Y yo ya veo que tuve una calificación de insuficiente. Sé que eso podría ya ser una causal como falta grave para que se me inicie un sumario. Yo puedo, en los primeros 10 días, es el término que tengo, para presentar un recurso de apelación, regulado por el Código Orgánico Administrativo. Ojo con eso, es el primer recurso que usted puede interponer ante cualquier acto administrativo que le resulte perjudicial o desfavorable. Usted puede apelar en vía administrativa, ante la misma institución, por supuesto, pero es un recurso que vale la pena emplear. Les voy a explicar por qué. En el recurso de apelación, si usted interpone el recurso, que tiene un plazo para hacerlo de 10 días, pero si usted lo hace en los primeros 3 días, usted puede pedir la suspensión del acto administrativo, que el mismo no surte efectos. Obviamente hay ciertos casos en los que procede o no, dependiendo la gravedad del acto, pero es importante que usted conozca esto. Es decir, si yo no conozco las herramientas que tengo para defenderme, puede que cuando me llegue la notificación de mis resultados de la evaluación de desempeño, deje pasar el tiempo. Pasaron más de 3 días y no presenté un recurso de apelación. Aquello sin duda alguna va a ser perjudicial porque luego se me iniciará un sumario administrativo y será quizás ya tarde porque habrá una resolución final de destitución. ¿Sí? Entonces, siempre mi consejo a todos ustedes como servidores públicos es que ahora hay que protegerse y blindarse ante cualquier acto administrativo
que pueda luego dar origen a un sumario. Si yo ya veo una calificación de desempeño que considero luego podría, si es que es reiterativa, iniciar un sumario, presento mi recurso de apelación. Tengo, repito, un término, un plazo de 10 días para poder hacerlo, pero es mucho mejor si lo hago en los 3 primeros días, porque si lo hago en los 3 primeros días, puedo pedir que se suspendan los efectos de ese acto administrativo. ¿Sí? Luego la autoridad tiene 30 días para resolver, un mes de plazo para resolver. Si me niegan el recurso de apelación, luego tengo la opción de presentar lo que se conoce como recurso extraordinario de revisión, otro recurso en vía administrativa. Hay que pelear en todas las instancias. Mientras más yo logro en sede administrativa apelar y presentar mis argumentos, si finalmente, supongamos, termino siendo destituido en un procedimiento de sumario administrativo, todos esos recursos previos que presenté, todos los argumentos previos que presenté, me servirán frente a un juez como prueba. Entonces, mi consejo, agoten todos los recursos e instancias que el Código Orgánico Administrativo establece. Tengo un acto administrativo desfavorable, lo primero que hago es presentar un recurso de apelación, mucho mejor si es en los primeros 3 días, para pedir la suspensión del mismo. Tengo hasta 10 días, pero si lo hago en los 3 primeros días, puedo pedir la suspensión. Si me niegan el recurso de apelación, tengo a mi favor la posibilidad de interponer un recurso extraordinario de revisión. ¿Sí? Ahora bien, he puesto aquí como un tercer ítem el tema de denuncias de acoso laboral, poniéndome en el rol de abogado del diablo, pensando quizás mal, ¿no es cierto?, en que las instituciones van de forma arbitraria a iniciar procesos de evaluación de desempeño dirigidos cuando no haya afinidad con cierto servidor público. Hay que pensar en estrategias no solo reparatorias cuando ya me sancionan, sino hay que pensar también en cómo me voy blindando o protegiendo antes para sembrar pruebas que en un posible juicio posterior me sirvan para demostrar que el proceso estuvo viciado y que realmente existió una persecución en mi contra. Yo recomiendo mucho que si ustedes ven que la institución pública, a través de talento humano, a través de la autoridad, de alguna forma está decidida o decidido a sacarme de la institución, a destituirme, y va a utilizar este mecanismo de las evaluaciones de desempeño o de las pruebas de confianza, es bueno que usted, antes de obtener dichos resultados o cuando ya obtiene el primer resultado, denuncie un acoso laboral. Es una alternativa, obviamente no estoy diciendo que se mal utilice la figura. Un acoso laboral tiene, digamos, el concepto como tal se cumple cuando hay un daño a la psiquis a través de conductas repetitivas, humillantes, en donde se logre demostrar que se afecta como tal emocionalmente, sobre todo al servidor público. Pero obviamente en un proceso de hostigamiento laboral, donde se ve que hay acto tras acto que talento humano o que la autoridad o que el jefe inmediato están tomando en mi contra, presionándome a que renuncio, sabiendo que finalmente terminarán quizás como conclusión en una destitución, lo que yo puedo hacer es protegerme antes a través de una denuncia de acoso laboral, que en todo caso, si me destituyen, me servirá como una prueba ante el juez, que será la instancia final, para decirle, mire, señor juez, antes de ser destituido, yo ya denuncié, fíjese usted que tengo aquí el expediente del acoso laboral que denuncié por esta persecución que me iniciaron tal y tal persona. No digo que vaya a frenar la denuncia de acoso laboral una posible destitución. No puedo afirmar tal cosa porque a la final la mayoría de denuncias de acoso laboral terminan siendo archivadas por el Ministerio del Trabajo, pero sí terminan siendo, digamos, un expediente, terminan siendo una prueba, un antecedente que queda y que yo puedo utilizar luego como una prueba en un proceso judicial. Finalmente es importante conocer que hoy en día, cuando yo ya he agotado todos los recursos administrativos, es decir,
Me sancionaron, sea con una sanción pecuniaria o me destituyeron, cualquiera que fuera la sanción que me resulta desfavorable. Como servidor público, primero vuelvo a recomendarles, presenten un recurso de apelación. Mucho mejor si es en los 3 primeros días y logran suspender los efectos de ese acto. Si no lo logran hacer, tienen todavía el recurso extraordinario de revisión. Si no les dan paso, tendrán luego en vía judicial y a frente a un juez la primera opción, que es la vía ordinaria que aplica para todos, que es un proceso llamado subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Muy importante conocer que solo tendré un plazo de 90 días a partir de la notificación del acto que busco impugnar para poder presentar mi demanda. Si lamentablemente dejo pasar más de esos 90 días, es muy probable que mi acción prescriba y luego ya no puedo ejercer mi reclamo ante un juez, ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Es importante tomar en cuenta ese plazo de 90 días, ese término en realidad, porque son días hábiles. Y finalmente, saber que la acción de protección, que es del proceso judicial que muchos de ustedes seguramente habrán escuchado, procede en ciertos casos. Hoy en día, yo antes les decía que estoy convencido que ha habido una injerencia de varios gobiernos, no digo solo uno, en buscar que la acción de protección se limite, se cierre cada vez más para los servidores públicos. Y lo digo porque basta ver las sentencias del último año, del 2024, de la Corte Constitucional, que establecieron que solo en ciertos casos de personas vulnerables, como personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas. Esos casos son los que hoy con mayor probabilidad pueden a través de una acción de protección ver reparados sus derechos en materia laboral, ¿sí? Ahora, si usted no está en una de estas condiciones de vulnerabilidad, es muy probable que la acción de protección sea negada. Ahí mi recomendación sería más bien impugnar ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ahora bien, hay casos en donde el acoso laboral, por ejemplo, si a mí me destituyen producto de una persecución, de un hostigamiento, y logro demostrar afectación psicológica y logro demostrar que en su momento denuncié el acoso laboral, sí es probable que proceda mi acción de protección, por más de que yo no sea mujer embarazada, por más de que yo no tenga discapacidad. ¿Por qué? Porque recuerden que la prueba reina del acoso laboral es siempre un informe pericial de un psicólogo forense, ¿no es cierto? Donde se diga que yo he sufrido daño a mi psiquis, un daño emocional por los malos tratos, por las humillaciones, por la persecución que he sufrido de mi jefe inmediato, de talento humano o de la propia autoridad nominadora. Cada caso es distinto. Esto es solamente una explicación general de las reformas que ahora se han planteado en materia laboral para los servidores públicos, de las reformas a la LOCEP, por esta nueva Ley Orgánica de Integridad Pública, y lo que he explicado ahora de los diferentes mecanismos, tanto a nivel macro con la acción de inconstitucionalidad, como también ya a nivel individual para que ustedes como servidores públicos sepan qué hacer si les llega a pasar, Dios quiera que no sea así. No busca hacer una asesoría jurídica en su caso en concreto. Obviamente, si es que ustedes en algún momento enfrentan un problema, siempre va a ser prudente, va a ser bueno que analicen con un abogado su caso en particular y vean cuál es la vía idónea. Yo sí recomiendo que si en algún momento ustedes observan que hay un miramiento especial a ustedes, es decir, que se está haciendo una persecución y ustedes ya ven hacia dónde va el proceso, que finalmente les van a querer seguir quizás un sumario, sería bueno que antes se adelanten ustedes con una denuncia por acoso laboral. Es un mecanismo de prueba sobre todo que luego les puede servir en un eventual juicio. ¿Sí? Bien, con esto quiero agradecerles finalmente a todos ustedes que me han escuchado durante este tiempo. Muchas gracias por su atención. Eh, Les dejo aquí en pantalla el número de WhatsApp al cual ustedes podrían agendar una consulta si es que en algún momento desean hacerlo. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Realmente nos hemos extendido un poquito, pero me interesaba
explicar este tema que ha generado mucha incertidumbre, muchas dudas y que espero, ojalá les haya servido esta explicación. Realmente es una situación, un escenario bastante complicado. Lo importante sobre todo es estar alertas. Sé que cada 6 meses corro un nuevo riesgo, un nuevo periodo de evaluación. Entonces, a la primera nota o calificación que yo vea puede representar un riesgo, mi principal consejo es enseguida apelen. No esperen a que les inicien un procedimiento de sumario administrativo para recién querer defenderse en ese procedimiento que finalmente sabemos ya será juzgado por talento humano, es decir, el mismo órgano que en un momento determinó que mi desempeño ya no era el correcto. ¿Sí? Les agradezco mucho a todos ustedes, ha sido realmente un gusto. Que tengan una excelente noche. Con esto damos por terminado este webinar. Que pasen bien.